Muchas gracias. No estaba al principio porque me invitaron arriba a compartir un testimonio con los chicos de Arca. Estoy contento de estar aquí abajo. Son hermosos los chicos, ¿no? Lo compartí de mi salvación y el llamado al ministerio en una manera, creo que para niños. Y después tenían oportunidad de hacer preguntas. Y todas las preguntas giraban alrededor de un tema. Qué viejo que es el pastor, ¿no? Me preguntaron el año de nacimiento. Cuando le dije, estaban pensando, ¿en qué siglo será eso, no? ¿En qué año me convertí? Después me preguntaron la edad, no tenían problemas. Yo dije mi edad y escuché uno decir al otro, dice, es más vieja que la abuela, ¿no? Así que me animaron mucho. Prefiero ustedes que me miren, no me dicen cosas raras. Por allí duermen, pero no me dicen nada. Así que mejor así. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a comenzar en versículo 8. Tenemos un día que se llama un día bautista hoy. Hay algunos, nunca entiendo el bautista que no enfrenta la lluvia, ¿no? Los bautistas deben salir al agua y decir qué contento que somos, pero no deje que eso impide su adoración o su atención. Vinimos para adorar a nuestro Señor, para aprender de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 3, comenzando en versículo 8. Hoy vamos a hablar de los diáconos, el segundo oficio de la iglesia. Quiero comenzar por hablar un poquito de por qué es importante para vos saber lo que la Biblia dice en cuanto a los diáconos. Quizás vos decís, bueno, yo soy una mujer, nunca voy a ser un diácono. Quizás decís, soy un hombre, nunca voy a ser un diácono. ¿Por qué quiero escuchar todo un mensaje sobre lo que significa ser un diácono? Déjame comenzar ya dándoles algunas razones por lo cual es importante. Primero, es la revelación de Dios, está en la palabra de Dios. Dios no puso nada en su palabra que Él no quiere que nosotros entendemos. Entonces ya eso es suficiente. Vamos a predicar la palabra de Dios como siempre, entender las cosas que Dios nos ha mandado a entender. Segundo, el ministerio de los diáconos es fundamental. Vamos a estar hablando en el transcurso del mensaje de la gran importancia del ministerio de los diáconos. Uno puede quizás imaginar una iglesia sin diáconos, pero no una iglesia sin pastores. Pero quiero decirles que realmente hace falta los dos y Dios puso a los dos. Cada uno tiene sus tareas, pero el ministerio del pastor depende mucho de los diáconos y es esencial que la iglesia tenga buenos diáconos. Es importante también que entiendan lo que vamos a hablar hoy porque son ustedes que eligen a los diáconos. Como la Biblia enseña, gobierno congregacional, ustedes eligen a los diáconos. Ustedes eligen a los diáconos, pero ustedes no están en las reuniones de los diáconos. Entonces, si ustedes eligen diáconos que no realmente quieren cumplir con el servicio de un diácono, ustedes lo eligen según nuestra constitución por 3 años y después están en la reunión. Pero si no hacen lo que realmente la Biblia marca que deben estar haciendo, es problemático. Entonces es sumamente importante que ustedes elijan bien a los diáconos que van a servir en la iglesia, porque entonces van a ser mejor servidos, van a ayudar a los pastores con sus ministerios, Dios será glorificado y la iglesia marchará mucho mejor, porque trabajamos en conjunto y ustedes son los que los elijan. También quiero que entiendan que todo lo que vamos a ver hoy de los requisitos para un diácono son requisitos no negociables, como siempre decimos, para los diáconos. Pero son ideales espirituales que debe ser la meta de tu vida también. No hay nada aquí que Dios exige de los diáconos que Él no quiere de ti. Menos en el caso de que marido de una sola mujer no se aplica a las mujeres. Pero todos los principios que vamos a ver acá, debes estar pensando, esto es como Dios quiere que yo sea. Estas son las cosas, las características que Dios quiere en mi vida, si voy a ser un diácono o no. Entonces todo lo que vamos a ver también se aplica a su vida. Ahora déjame contarles muy abiertamente algunas realidades del diaconado. En la historia de nuestra iglesia, hemos tenido muchos diáconos y también hemos comenzado una iglesia de cero cuando no tuvimos diáconos, a tener los primeros diáconos, otros diáconos, hasta el cuerpo de diáconos que tenemos hoy. Y le voy a decir algunos secretos internos, algunos no agradables, pero para que sepan la gran importancia que tienen ustedes en elegir a los diáconos.
Yo me acuerdo que cuando la iglesia comenzamos a predicar y mayormente los primeros convertidos fueron mujeres, algunos niños, y la iglesia creció al principio con pocos hombres. Como no habían hombres, no habían diáconos, pero queríamos tener diáconos porque la Biblia manda eso y porque los diáconos tienen ciertas responsabilidades que la iglesia necesitaba. Entonces fuimos enseñando lo que es un diácono, enseñando los requisitos, enseñando todo lo que vamos a hablar hoy, y por fin pudimos elegir a 2 diáconos. Y yo me acuerdo, tuvimos 2 diáconos, estábamos muy contentos, esto es hace muchos años, y el diácono de que voy a citar en un momento, ya está con el Señor hace muchos años, pero fuimos a la primera reunión de diáconos. Yo contento como pastor, tenemos diáconos, por fin, vamos a organizarnos, hemos enseñado a ellos lo que es un diácono y vamos a delegar trabajos y vamos a comenzar a servir. Entonces nos sentamos, oramos y el primer diácono dijo esto, dijo así: ¿cuáles mujeres van a hacer los trabajos que están en esa lista de los diáconos? ¿Cuáles son las mujeres que van a hacer estos trabajos en la lista de los diáconos? Y yo le miraba y le dije, pueden delegar algunas cosas, pero eso no es la pregunta. Y me di cuenta enseguida que él quería el título de diácono, pero no tenía ninguna intención de hacer absolutamente ninguno de los trabajos de diácono. Y así comenzamos. A veces, a un año después de eso, cuando tuvimos más diáconos, hemos tenido momentos cuando estamos en una reunión de diáconos donde vamos a hablar de todas las cosas que pueden hacer un diácono, y cuando era el momento de delegar un trabajo, yo estaba liderando la reunión de diáconos y yo decía, bueno, necesitamos que alguien se encargue de este trabajo. ¿Quién quiere encargarse de esto? Silencio total. Entonces lo repetía, necesitamos que alguien se encargara de este trabajo. Bueno, seguimos al próximo punto. Próximo punto, por allí pasaba lo mismo. Estas cosas han pasado en la reunión de diáconos en el pasado, porque los hombres que fueron nombrados como diáconos no tenían corazón para servir. Les gustaba estar allí en las reuniones, pero no querían servir. Entonces, cuando nosotros nominamos a las personas, tenemos que tener cuidado cómo nominamos. Y déjame decirles que cuando vienen las nominaciones, yo siempre veo a la gente que la congregación ha nominado. Y quiero decirles algunas cosas, no puedo inventar estas cosas y no lo haría tampoco, pero las nominaciones de la congregación a veces han nominado personas que vienen a la iglesia una vez por mes. Y alguien los nomina para ser un diácono. Me acuerdo una vez que alguien nominó a un chico que tenía 14 años para ser un diácono. Personas que están en la lista de miembros inactivos porque no están participando en nada y hay gente que los nomina como diáconos. Personas que no tienen ningún ministerio, no están haciendo absolutamente nada en la iglesia y alguien los nomina como diáconos. Ahora, supongo que es el hijo de alguien, o el nieto de alguien, o el padre de alguien, o el tío de alguien, no lo sé porque no sé quién está nominando. Pero eso me hace entender que las personas nominando no entienden bien la importancia del diaconado y queremos que toda la iglesia entienda eso. Ahora, ya que compartí esas cosas feas, déjame compartirles algo de hoy. La realidad hoy es que gracias a Dios tenemos excelentes siervos sirviendo como diáconos en nuestra iglesia. Cuando decimos una reunión, ¿quién puede encargarse de eso? Normalmente es yo puedo, y antes de que él termine de decirlo, otro dice yo también puedo acompañarle, y otro dice yo también, y ya están poniendo en marcha las cosas según lo que está siendo delegado. Los diáconos que tenemos hoy, gracias a Dios, dediquen su tiempo, tomen iniciativa, logren grandes cosas, y lo más importante es que son hombres de Dios, hombres de integridad y hombres que quieren servir. No están allí para llevar el título, sino quieren servir. Y quiero que sepan eso, porque eso es una gran bendición que bendice a ustedes, bendice a la iglesia, glorifica a Dios, y debemos dar gracias a Dios por eso, porque no es automático. Como he dicho ya en el pasado, no siempre fue así. Gloria a Dios por eso. Pero el hecho de que es así hoy no significa que será acá hace 10 años o 20 años. Eso depende de que todos nosotros sepamos todo lo que Dios dice en cuanto a los diáconos para que podamos elegir a los diáconos que Dios quiere que sean diáconos.
Un comentarista que escribió un comentario sobre el libro de 1 Timoteo, Walter Liefeld, dijo que una iglesia, o sea, para todo este tema, dijo primero, hay que tener una iglesia que busca hombres de integridad. Una iglesia que busca hombres de integridad. Iglesias que seleccionen con seriedad quiénes van a ser los diáconos, que no están buscando personas porque tienen buena personalidad o porque es mi nieto o porque nadie nunca le reconoció en nada, sino que están buscando hombres de Dios. Después, los hombres que están elegidos como diáconos tienen que entender que no es el título de diácono que quieren, sino que sean hombres que quieren servir. Vienen para servir. Él inclusive dice algo que es un juego de palabras en inglés, él escribió en inglés, pero la idea, y voy a inventar una palabra, es, él dice, hay que buscar personas que están diaconando antes de que son nombrados diáconos. Personas que están sirviendo antes de que son elegidos como siervos. Alguien que ya está sirviendo, que ya demuestra que tiene un corazón de un siervo. Y es importante tener esos diáconos que son siervos en la iglesia, porque entonces ellos dan el ejemplo para que tenemos toda una iglesia lleno con la actitud de servir los unos a los otros. Ahora, antes de entrar en el texto, quiero avisarle de dos cosas en cuanto a este mensaje. En primer lugar, en un momento vamos a ir a Hechos 6. Y en Hechos 6 hay un relato de lo que pasó en Jerusalén en la iglesia primitiva. Yo creo que eso es el antecedente de los diáconos. Entonces estaba en desarrollado el diaconado y creo que eso es parte de ese desarrollo y lo voy a tratar así. Los aviso ya porque no voy a dar mucha explicación por el tiempo, pero sí voy a sacar principios de Hechos capítulo 6. Y en segundo lugar, versículo 11 de nuestro texto es un poco controversial. Y solo le voy a decir por ahora que yo creo que el versículo 11 está hablando de las esposas de los diáconos. Está hablando allí de mujeres en esta lista. Creo que está hablando de las esposas de los diáconos. Ahora hoy, Pablo identifica la clase de hombre que debemos elegir como diáconos. Eso es lo que vamos a ver. Pablo identificando la clase de hombres que debemos elegir como diáconos. 1 Timoteo 3, 8 en adelante. Dice así. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver 6 idiosincrasias del diaconado. Elegí una palabra, mis alumnos de homilete que se van a reír porque elegí una palabra para identificar que no lo puedo pronunciar, así que eso va a salir medio raro en algunos momentos, pero es la mejor palabra, porque algunas de estas cosas son como sorprendentes y son cosas inesperadas, pero vamos a hablar de 6 idiosincrasias del diaconado. La primera idiosincrasia es que es un ministerio que tiene un propósito definido. Tiene un propósito que es definido. Y el propósito, y quiero que sea bien claro, esta es una de las cosas más importantes que podemos saber del diaconado, es que el propósito definido del diaconado es de servir, de servir. La palabra diaconón en el griego significa servir. Y hay muchas maneras de usar la palabra diaconón y siempre es la palabra servicio, servir, servido, servidor. Siempre la palabra significa el que está sirviendo. Entonces debemos entender eso desde entrada, que el diácono tiene el propósito definido de servir. Ahora, originalmente la palabra significaba servir mesas. El historiador Josefo del primer siglo lo usaba así. Diaconón significaba servir a las mesas. En Hechos capítulo 6, lo que yo considero los primeros diáconos estaban sirviendo a las mesas. Ahora, más adelante la palabra se amplió en su sentido a significar toda clase de servicio. Por ejemplo, en 1 Pedro 4, 10 y 11, la palabra se utiliza 2 veces. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose, diaconón, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, diaconón, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces la palabra diaconón llegó a significar servicio general, pero también con la idea siempre de servir a otro, ser un ministro, un asistente, alguien que hace algo para otro. Entonces la palabra diaconón significa servir a otros. Ahora, después en la Biblia, la palabra diaconón llegó a tener otro sentido, y eso es el oficio de diácono, que ya vamos a hablar de eso en un momento. Una palabra general llegó a ser un oficio particular. Es como la palabra pastor. Si vas al Antiguo Testamento, encontrás que David fue un pastor. Él no estaba predicando en un púlpito, fue un pastor que cuidaba de las ovejas. Pero después la palabra llegó a tener un sentido de un oficio cuando fue utilizado como el pastor de la iglesia. Así es la palabra diaconón. Ahora, entonces, el diácono tiene que ser un siervo, por definición. Estamos buscando hombres que quieren servir. Es interesante que está marcado esto con claridad, porque en el mundo griego en el cual esto fue escrito, ser un siervo no fue considerado como algo bueno. La gente tenía esclavos para servirlos. Y un hombre quería ser un amo que fue servido y no un hombre que estaba sirviendo. Pero en la palabra de Dios marca que Dios quiere que seamos siervos. Entonces, cuando elegimos un diácono, debemos elegir a hombres que son siervos y no debemos elegir a hombres que no quieren servir. No debemos elegirlo por sus habilidades. No hay nada en este texto que hable de sus habilidades. Es lindo tener un diácono con grandes habilidades, pero no se menciona como un requisito. No debemos elegirlo por sus personalidades. No debemos elegirlo por su educación. No debemos elegirlo porque es mi hijo. Debemos elegirlo porque son siervos con madurez espiritual y han demostrado ya con sus vidas que quieren servir. Ahora, marquen con un dedo donde estamos en 1 Timoteo y vayan conmigo a Hechos capítulo 6. Normalmente no les llevo a 2 pasajes, pero vamos a mirar en esto rápidamente. No voy a dar toda una explicación de este pasaje, pero sí quiero sacar algunos principios de este lugar. Hechos 6. Recuerden, en Hechos 6 estamos en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es nueva, ya tiene bastante gente, pero es nueva, es una iglesia muy joven. Es la primera iglesia. Y la iglesia ha crecido tan rápidamente, que cuando llegamos a Hechos capítulo 6, ya hay una división en la iglesia que podía haber destruido la iglesia. Y dice así, Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Nuestro texto tiene una traducción excelente aquí. Había una pelea entre las viudas que eran nativos de Israel, habían vivido siempre en Israel, fueron de Jerusalén, fueron del territorio de Israel. Y los judíos helenistas, que fueron los que habían sido de la dispersión, que habían vivido en todo el imperio romano, en lugares con otros judíos, pero fueron afectados por la cultura, y ellos son llamados judíos helenistas. Y entonces estaban diciendo los judíos helenistas, los apóstoles cuando sirven las mesas están dando preferencia a los que son de Israel y nos están tratando mal a nosotros. Entonces no sabemos si fue así o no. O sea, no creo que los apóstoles estaban tratando de maltratarlos, pero eso fue su queja, fue una queja racista. Estaban luchando con estas cosas y podía haber dividido la iglesia antes de que la iglesia realmente se organizó bien. Versículo 2. Entonces, los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidamos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía. El número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén.
y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos aquí que había un problema en la iglesia. Y no era un problema realmente por maldad, fue un problema por mucho crecimiento y los apóstoles no podían atender a todas las viudas distribuyendo la alimentación a ellos porque había crecido tanto. Entonces, ellos encontraron una solución. Designaron a 7 hombres para encargar de servir a las mesas. Y quiero que vemos aquí, hay un principio. Los apóstoles dijeron, vamos a poner estos hombres para servir a las mesas para que nosotros podamos dedicarnos a la palabra de Dios y la oración. Entonces la idea fue, el principio que debemos llevar hasta el día de hoy, es que los diáconos atiendan a las cosas materiales, necesidades de los hermanos, etcétera, para que los pastores puedan dedicarse a la palabra de Dios y a la oración. Eso es lo que hicieron aquí. ¿Y qué es lo que pasó aquí cuando hicieron eso? Vemos que enseguida ellos, al hacerlo así, se solucionó el problema de división. Estos hombres tenían requisitos que tenían que cumplir, igual como el pasaje que estamos viendo hoy. Ellos fueron elegidos por la congregación y una vez que fueron elegidos, ellos sirvieron las mesas estaban mejor servidas. Los apóstoles se dedicaron a la palabra y a la oración. La palabra de Dios creció y el número de discípulos se multiplicó. Gracias a Dios por eso. La iglesia de Jerusalén no fue destruido, no fue dividido. ¿Pero por qué? Por el buen ministerio de los siervos, de los diáconos en formación. Porque entonces el problema desapareció, fueron bien servidos, la palabra de Dios creció y muchos más creyeron en el Señor. Y quiero que observamos aquí qué importante que es el trabajo del diácono, porque con su servicio solucionaron realmente 2 cosas. Los hermanos bien atendidos, la palabra de Dios bien predicada. Y Dios utilizó las 2 cosas para el crecimiento de la iglesia. Eso es porque es importante tener diáconos y que sean siervos. Ahora, la segunda idiosincrasia es que es un oficio formal. Es un oficio formal. Como ya mencioné, la palabra diaconón es muy común en el Nuevo Testamento. Se ve vez tras vez tras vez. Normalmente no está hablando de los diáconos, sino está hablando de personas que sirven. Pero después, en algunos lugares, está hablando de un oficio formal. Por ejemplo, en cierta manera, es posible decir que todos nosotros debemos diaconar, ¿no? Debemos, según el Nuevo Testamento en griego, ser personas que practicamos diaconía. Por ejemplo, en Lucas 22, vemos que todos somos siervos, todos somos llamados a ser siervos, no solamente los diáconos. En Lucas 22, 26 y 27, Jesús dijo esto. Dijo, pero no es así con ustedes. Está diciendo, ustedes no deben hacer las cosas como el mundo, sino antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve, diaconón. El que lidera debe ser un siervo, diaconón. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve, diaconón? No lo es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve, dice Jesús, diaconón. 3 veces utiliza una palabra que viene del raíz diaconón, diciendo que debemos servir diaconón, y Jesús vino para diaconar, vamos a decir. Jesús no fue un diácono en el sentido del oficio, pero sí fue una persona que servía, vino para servir. En Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, diaconón, sino para servir, diaconón, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino para hacer el ministerio que en la Biblia se llama diaconar, diaconía, pero no era un diácono, sino todos nosotros debemos estar sirviendo. En Marcos 9, 35 Jesús dice que Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor, diaconón, de todos. Entonces, lo que quiero que vemos es que la palabra se utiliza 34 veces en el Nuevo Testamento y todos nosotros debemos ser siervos. Todos nosotros debemos ser siervos. Y la palabra en griego es diaconón. Todo creyente es un diaconón. Todo creyente es un siervo. Pero entendiendo eso, también la palabra de Dios marca que el diácono es un oficio formal.
Y debemos entender que algunos que hacen diaconía terminan siendo diáconos. ¿Cómo sabemos eso? La palabra de Dios dice en Filipenses 1:1, Pablo escribe a los filipenses en el primer versículo, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y ustedes están pensando, siervos, la palabra diaconón. No, aquí no. Aquí es dulos. Debe haber sido traducido esclavos. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Pero después dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces saluda a todos los que están en Cristo y después específicamente a los grupos, los pastores, que ya sabemos que es un oficio, y los diáconos, que ya sabemos que es el otro oficio. Se encuentra aquí en nuestro pasaje también. Entonces vemos que eran dos grupos, que eran los dos oficios. Aquí en nuestro texto, los primeros 7 versículos son sobre el oficio de pastor, y ahora en versículo 8 dice, de la misma manera también los diáconos. Está estableciendo, ahora vamos a hablar de un segundo grupo que es otro oficio, que son los diáconos. En Hechos capítulo 6 vieron que estos siervos que estaban fueron elegidos, fueron nombrados por la iglesia. Aquí en nuestro texto también vemos que es un oficio porque hay requisitos. No hay requisito para que tú seas un siervo, vos debes estar sirviendo al Señor y sirviendo a tus hermanos, pero si el Señor te pone como un diácono, entonces hay requisitos que tenés que cumplir. Entonces todas estas cosas nos muestran de que el diaconado es un oficio y hay ciertas personas que están puestos en ese oficio para cumplir con ese ministerio. Ahora, alguien siempre pregunta, y aquí voy a contestar la pregunta que algunos me han hecho ya hace varias semanas, y eso es la pregunta que voy a contestar así, que no hay diáconas. Hay diáconos, pero no hay diáconas. Igual como no hay pastoras, no hay diáconas. Y uno dice enseguida, ¿y Febe? ¿Qué pasa con Febe? No, pobre Febe, siempre está utilizado para este tema. Febe es una mujer que se encuentra en Romanos 16, versículo 1, donde Pablo dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ahora, quiero decirles que Febe no fue una diácona, creo que tampoco fue una diaconisa. Recuerden, ¿qué palabra en griego será esto que está traducido diaconisa? ¿Me ayudan? En griego, diaconón, es diaconón, pero no significa que es un diácono, y normalmente está traducido siervo. Tampoco es femenino la palabra para ser diaconisa, es una palabra que significa siervo. Creo que la mejor traducción hubiera sido, le recomiendo a nuestra hermana Febe, sierva de la iglesia de Cencrea, que ella estaba ministrando a las mujeres. ¿Y por qué no creemos que fue de otro oficio que se llama diaconisa? Porque no fue elegida, porque no hay requisitos en ningún lugar, porque la palabra diaconisa no existía en griego, no es la mejor traducción aquí en este lugar, porque no hay evidencia histórica que habían diaconisas hasta siglos después, que algunas iglesias lo tenían. La primera mención clara que tenemos de diaconisas es en el 4º siglo después de Cristo, en Canon 19 del Concilio de Nicea, y lo que dice es que las diaconisas deben ser consideradas laicos. Está diciendo que la primera vez que se menciona oficialmente en la historia de la iglesia que la diaconisa no es un oficio, y están aclarando eso. Entonces, la palabra diaconisa en sí no es incorrecto. No es malo eso. Conozco iglesias que tienen diaconisas. ¿Y qué hacen esas diaconisas? Normalmente hacen ministerios sirviendo a las mujeres o sirviendo a una vez a los niños. Y está bien la palabra, significa siervas, pero solo está bien la palabra si entendemos que no son diáconos femeninas, porque la Biblia no da para eso. Si son diaconisas, siervas, y yo creo que es mejor llamarlas siervas. En nuestra iglesia por años tuvimos un ministerio así, pero nunca pusimos el nombre diaconisa para no causar confusión. En nuestra iglesia se llamaba Corazones de Amor por muchos años, una lista de ministerios que las mujeres hicieron muy bien. Esos ministerios siguen haciendo, pero ya no está bajo una sola categoría. Entonces el punto principal aquí es que los diáconos tienen que ser marido de una sola mujer y eso no da lugar para una diácona.
Así que quería aclarar eso también. Entonces el oficio es el diácono, el siervo que es nombrado por la iglesia, elegido por la iglesia, cumple con los requisitos que vamos a ver en un momento, es un siervo todavía, pero ahora también lleva el título diácono porque es uno de los dos oficios de la iglesia. Tercera idiosincrasia. El servicio del diácono es variable. Esto es algo muy raro, por eso también pongo esta palabra para mi bosquejo. Es muy variable. ¿Sabe qué? La Biblia no nos dice en ningún lugar lo que hace un diácono. No nos dice. Tenemos el ejemplo de Hechos 6 que estaban sirviendo a las mesas. Pero nosotros hoy en día no necesitamos diáconos para servir una gran cantidad de viudas que están necesitando esa clase de cuidado. Entonces, ¿qué debe hacer un diácono hoy? Bueno, hay dos principios. El primer principio, deben ser siervos. Segundo principio, deben hacer todo lo que quita al pastor de la palabra de Dios y la oración. Eso debe ser los dos principios que marcan las actividades de un diácono. Ahora, entonces, en distintas épocas y en distintas iglesias, en distintas situaciones, lo que hacen los diáconos podían variar. En nuestra iglesia hemos definido lo siguiente. Los diáconos de nuestra iglesia se encargan de la tesorería, todo lo que es la tesorería, la recepción, la contabilidad de dinero y la distribución de dinero. Este es el trabajo de los diáconos. La limpieza de la iglesia está bajo los diáconos. Preparar las ordenanzas, la cena del Señor y el bautisterio, los diáconos. Los sugieres están bajo la delegación bajo los diáconos. Seguridad en la iglesia, el mantenimiento del edificio, el jardín, para que no venimos un día y los yuyos están hasta acá y no podemos encontrar dónde dejamos nuestro auto. Los diáconos se encargan de eso. El ministerio de alelón y beneficencia, cuando hay un necesitado en la iglesia que necesita ayuda con alimentación o con farmacéuticos o cosas así. Cuando sabemos de necesidades en la iglesia, atendemos esas necesidades y esto es un trabajo que hacen los diáconos. Sonido está bajo los diáconos y todos los asuntos que tienen que ver con membresía de la iglesia está con los diáconos. Ellos entrevistan a los candidatos para membresía. Muchas veces también entrevistan a los candidatos para disciplina, ¿no? Pero ellos están encargados de esas cosas. Ahora, esa lista es una lista de cosas que nosotros hemos definido, donde ellos pueden servir y para que los pastores podamos dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. Y la iglesia les conviene las dos cosas, porque ellos probablemente, voy a hablar de mí en este momento, probablemente limpian mejor que yo, seguramente mantienen el edificio mejor que yo, seguramente que atienden a muchas de estas cosas mejor que yo, y entonces ustedes están mejor servidos porque ellos se dedican a esas cosas. Y muchas veces cuando ustedes no están en la semana y se apagó una luz, ellos están acá poniendo la luz. Cuando en el verano, cuando el calor era increíble y se dejó de funcionar un aire acondicionado, ustedes vinieron y dijeron, no funciona el aire, pero un diácono estaba varias veces en la semana para arreglar el aire, para que la próxima vez que venimos funcionaba el aire, y etc. Pero junto con eso, el hecho de que los diáconos se encarguen de esas cosas, entonces eso me permite a mí y a los otros pastores a dedicarnos al ministerio. Por causa de eso, yo puedo dedicar cada semana entre 20 y 30 horas a la palabra de Dios para venir el domingo y ponerme en el púlpito y predicar la palabra de Dios. Si yo estuviera limpiando la iglesia, manteniendo la iglesia, haciendo todas las cosas que mencioné en esta lista, entonces ustedes serían mal atendidos en todas esas cosas y mal alimentados los domingos cuando venimos a la iglesia. Entonces, gracias a Dios por los diáconos que tenemos hoy. Ellos hacen esas cosas y nosotros podemos hacer el ministerio pastoral. Entonces, son muy importantes. Cuarta idiosincrasia. Hay requisitos no negociables. Esto es el corazón del texto hoy. Voy a hacerlo rápidamente. Pero hay requisitos. Igual como vimos de los pastores, hay requisitos para los diáconos. Y vamos a verlos rápidamente. Pero quiero que observen primero. Cuando dice de la misma manera, está diciendo que igual como los pastores, donde decía un obispo debe ser, versículo 2 y versículo 5, no debe ser un recién convertido, y número 6, debe gozar,
Y vimos que esa palabra es una palabra que significa es necesario, es obligatorio, es un requisito. Entonces aquí está diciendo de la misma manera que fue un requisito para los pastores, estos son los requisitos para los diáconos. No es opcional, no es un porcentaje, no es 8 de 10, hay que cumplir con todas estas cosas para ser un diácono. Entonces, ¿cuáles son? Primero, versículo 8, dice, de la misma manera también los diáconos deben ser, es necesario que sean dignos. Digno significa serio. Realmente significa una persona que toma las cosas en serio, no un payaso, no una persona que cree que todas las cosas son pavadas. Es una persona serio, que toma las cosas en serio, que es honorable y digno de respeto. No significa que las reuniones de diáconos son todos solemnes. A veces nos rimos, a veces hay chistes, hay veces hay lindos momentos, es un lindo tiempo. Pero cuando tratamos las cosas de la obra de Dios, lo hablamos en serio, con seriedad, tomando las cosas en serio, porque es un requisito que sean dignos. Segundo, dice en versículo 8, que sean de una sola palabra. Ahora, la palabra en griego es una palabra muy interesante, es dilogos, que significa doble lengua. Que no sea de doble lengua. Está hablando de que los hombres que ustedes eligen como diáconos no deben ser hombres que dicen una cosa a vos porque creen que es lo que querés escuchar y después dicen otra cosa a otro porque creen que es lo que él quiere escuchar. Y después ustedes dos hablan y dicen, pero ¿qué está pasando acá? Entonces son hombres de integridad con la lengua que hablan siempre, aunque a veces uno no quiere escuchar lo que le dice, amablemente le explica que las cosas son así o que se va a presentar así, pero le dice la verdad con integridad. No un hombre de doble lengua que dice una cosa a uno y otra cosa a otro. Y siempre es una tentación para muchas personas a decir a una persona lo que quiere escuchar. ¿Quién quiere decir a una persona el contrario de lo que quiere escuchar? Pero tienen que ser honestos. Su sí tiene que ser sí y su no tiene que ser no. Número 3, no dado a mucho vino. Es interesante que en capítulo 3, versículo 3 dice eso de los pastores. En Tito 1:7 también lo dice de los pastores, no dado a la bebida. Y aquí dice lo mismo a los diáconos. Se nota que Pablo está comunicando el mismo principio que encontramos en Proverbios 31:4, donde dice, no es para los reyes olemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. El Señor sabe que los líderes de la iglesia necesitan estar con buen juicio, con la mente clara y no estar afectados por vino. Debemos entender también y recordar que el vino en el tiempo de la Biblia, normalmente cuando lo usaron como bebida, era más agua que vino. El vino no era la bebida, sino era para purificar el agua, para que podían tomar el agua. Por eso Pablo dijo a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago, porque el agua era problemático. Pero aquí nos está marcando que los diáconos dicen no dados al mucho vino, que significa no ocupados en el vino, no prestando atención al vino, realmente no con interés en el vino, necesitan ser hombres que están libres de eso. El próximo dice en versículo 8, también una palabra muy interesante en griego, dice ni amantes de ganancias deshonestas. Eso es dos palabras en griego, que es ganancias y la palabra vergonzosas. No interesado en ganancias vergonzosas. ¿Por qué tiene que advertir de eso? Realmente tiene que advertir de eso porque en una iglesia siempre va a haber movimiento de dinero. En Hechos capítulo 6 estaban haciendo una distribución diaria a la gente. Algunos estaban vendiendo propiedades y trayendo el dinero a los apóstoles y lo estaban distribuyendo entre la gente necesitada. Siempre va a haber movimiento de dinero. Entonces es muy importante que los hombres que están manejando ese dinero sean personas que no aman el dinero y que no están interesados en ganancias vergonzosas porque están tomando el dinero que es de Dios y utilizándolo para sí mismos. ¿Sabe desde cuándo existió este problema? Había un hombre que estaba en el servicio supuestamente de nuestro mismo Señor Jesucristo que se llamaba Judas. ¿No? ¿Y qué dice de Judas? Fue un ladrón. Nos dice en Juan 12, Judas, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Muy espiritual Judas.
Dijo, mire, alguien adoró al Señor con perfume que tenía mucho valor, debemos haberlo vendido, hay muchos pobres alrededor nuestro. Ay, Judas, qué bueno que es, qué interesante en el ministerio. Dice, pero, dice la Biblia, dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Él fue el tesorero y él robaba el dinero. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Entonces, no debemos extrañar que un hombre podía decir, en la obra de Dios hay dinero y hay mucha gente confiada, esto es un blanco fácil y yo soy un vivo y esto es mi oportunidad. Entonces, los diáconos tienen este requisito de ser personas que no aman el dinero, que no tenemos que preocuparnos, aunque ponemos transparencia y ponemos requisitos también para todo el movimiento de dinero, para asegurar esa parte, el testimonio de los diáconos, pero estamos buscando hombres que no están interesados en ganancias deshonestas. En 1 Timoteo 6:5 dice, Pablo está hablando de hombres que han estado en la obra de Dios y dice, hay constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces hay personas que dicen, podemos ganar plata con las cosas de la religión, podemos ganar plata con la iglesia. Hay un mercado grande allí, hay movimiento de dinero. En Tito 1:11 dice Pablo que había algunos que estaban enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces, como los diáconos van a mover dinero, es muy, muy importante que elegimos a personas que no están interesados en ganancias deshonestas. Pablo podía decir en 1 Tesalonicenses 2:5 de sí mismo, como saben, nunca fuimos ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Entonces, elegimos siempre a hombres así. El próximo, en versículo 9, dice, y versículo 9 lo miramos rápidamente, lo miramos y nos confunde. Voy a tratar de simplificarlo rápidamente. Es un versículo importante y sencillo. Dice así, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y a veces miramos en eso y decimos, el misterio de la fe. Hay un misterio y ya nos sentimos que es misterioso y que es difícil de entender. Déjame aclararlo brevemente. El misterio de la fe no es misterioso. Cuando la palabra de Dios utiliza la frase el misterio de la fe, está hablando de cosas que antes no sabíamos, que solo Dios sabía, pero que ahora Dios ha revelado. Son misterios porque no podemos haberlo sabido nosotros por nuestra propia cuenta, solo sabemos porque Dios, que sabía desde la eternidad pasada, ahora lo ha revelado. Le doy un ejemplo de cómo se usa la palabra en Romanos 16, versículo 25, dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Entonces, antes fue escondido, fue un misterio para nosotros en el pasado, pero ahora está revelado. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que el diácono tiene que guardar lo que ha sido revelado de parte de Dios que tiene que ver con la fe. Tiene que tener convicciones sobre la palabra de Dios. Dice que tiene que guardarlo, tiene que aferrarse de eso, tiene que poseerlo, tiene que tener convicción. Entonces, ¿qué queremos un diácono? Un hombre que considera que la Biblia es la revelación de Dios, lo conoce bien, se aferra a eso, guarda eso, vive eso. Eso es el hombre que nosotros queremos. Y después en versículo 9 sigue y dice que lo guarda con limpia conciencia. Eso significa que no solamente tiene convicciones doctrinales basado en lo que ha sido revelado, sino que también lo vive. Porque ¿qué es la conciencia? La conciencia es una parte no material del hombre que todos tenemos. Y nuestra conciencia nos acusa cuando violamos la ley moral. Nos acusa.
La persona que tiene limpia conciencia es porque su conciencia no le acusa. ¿Y por qué no la acusa? Porque no está en violación. Entonces está diciendo acá que queremos diáconos que conocen la palabra de Dios, tienen convicciones de la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, porque cuando están viviendo sus vidas de acuerdo con la palabra de Dios, su conciencia no le acusa, es limpio. Entonces, ¿qué es el requisito para diáconos? Que conozcan la palabra, que tengan convicciones de la palabra y que vivan la palabra, que no sean hipócritas, que vivan exactamente lo mismo que enseñan y que profesan. Próximo versículo 10 dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. Ahora, quiero que observen acá un proceso para elegir un diácono. Dice, hay 3 pasos. Versículo 10, sometidos a prueba, encontrados irreprensibles, segundo, y tercero, que sirven como diáconos. Ahora, ¿cómo es esa prueba? La Biblia no nos dice cómo es la prueba. Lo que podemos observar es que el verbo es en tiempo presente, que significa que la prueba no es solamente antes de ser un diácono, sino es una prueba que sigue toda la vida. Tiene que cumplir con los requisitos antes de ser nombrado diácono y tiene que cumplir con los requisitos mientras que sea un diácono. Toda la vida diaconal tiene que cumplir con estas cosas y en cierta manera siempre está bajo prueba, que nos hace entender que la prueba es una examinación de su vida y su testimonio. Ahora, después dice que sea irreprensible, porque significa que cuando le damos la prueba, vemos su vida, vemos su testimonio, no encontramos, en este caso la idea irreprensible, que no encontramos nada en contra, que significa que no podemos apuntar a un requisito de diáconos y decir, él no cumple eso. Él cumple con los requisitos. Y si es así, entonces dice, número 3, está capacitado para servir como diácono. Ahora, ¿cómo hacemos eso en nuestra iglesia? En nuestra iglesia tenemos este proceso. Primero, ustedes nominan a diáconos. Queremos que entiendan este pasaje y nominan a personas que ustedes han observado, que han mirado y ven que son hombres de Dios con integridad y que son siervos. Y entonces ustedes nominan a personas así. Después, nosotros tenemos el comité examinador de la iglesia, que ustedes eligen también, y el comité examinador evalúa a todos los hombres que están nominados para asegurar que cumplan con esta lista. Y cuando el comité examinador se reúne, nos reunimos con la Biblia abierta a este pasaje y examinamos, evaluamos a los que son nominados a asegurar que cumplan con estos requisitos. Y después los que han sido nominados y que cumplen con los requisitos están presentados a ustedes para votar y otra vez están aprobándolos basado en su conocer de su testimonio, su carácter, su vida cristiana, quiénes son ellos. Entonces deben ser probados. El pastor tiene que ser no un recién convertido. Acá un diácono tiene que ser probado antes, encontrado irreprensible en cuanto a los requisitos y entonces puede ejercer el diaconado. Ahora vamos al versículo 12, vamos a saltar al versículo 11, vamos a volver a eso. Versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Eso es lo mismo como decía de los pastores. Significa que tiene que ser un varón. Significa igual como el pastor, que puede ser un soltero, puede ser un viudo, porque la palabra en sí no habla tanto de su situación en sí, sino significa un hombre dedicado a una sola mujer, un hombre de un corazón de una sola mujer, un hombre de ojos de una sola mujer. Es un hombre que solamente está dedicado a una sola mujer. Así que puede ser un soltero que no encontró a esa mujer todavía, pero está viviendo su vida de acuerdo con ese principio, una sola mujer. Entonces no voy a profundizar esto, es exactamente el mismo criterio como para un pastor. Debe ser un modelo de pureza en su relación con su esposa. Y después sigue acá y dice, versículo 12, que sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. También la misma palabra que se encuentra para el pastor, que gobierna, que lidera bien a su familia. Hay más detalle para el pastor que creo que es implícito aquí, que los pastores estén en sujeción, obedientes, no rebeldes. Tito dice que los hijos del pastor tienen que ser creyentes. Aquí simplemente dice que tiene que gobernar bien a toda su casa, incluyendo a sus hijos.
Todos estos requisitos que hemos pasado rápidamente son no negociables. Y entonces, cuidado, hermanos, cuando nominan a personas en nuestra asamblea anual nominadora en octubre, de solo nominar a personas que cumplan con estos requisitos. Porque esto es nuestra guía y nadie que no cumple estas cosas debe ser un diácono. Y obviamente cuídense después, en diciembre, en la asamblea anual, cuando elegimos diáconos, que solo eligen a personas que cumplan con estos requisitos. Y también déjame decir aquí, oren por los diáconos. Igual como los pastores, Satanás puede hacer mucho daño en una iglesia, si puede hacer caer un diácono, y los requisitos para los diáconos son muy altos. Necesitan de sus oraciones. Quinta idiosincrasia, versículo 11. Requiere una esposa fiel. Esto es algo que no está mencionado con el pastor, pero el diácono está como un requisito que tiene que tener una esposa fiel. Ahora, déjame hablar un momento de la controversia acá y después vemos qué es lo que Pablo está diciendo. Dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La palabra mujeres acá es una palabra que puede ser traducido una mujer casada o una esposa, pero también puede ser traducido una mujer adulta. La palabra en sí no define si está hablando a las esposas o a las mujeres en general. Las opciones que tendríamos basado en la palabra es que sea la esposa de los diáconos o que sea una diaconá, que ya hablamos de que eso es imposible porque los diáconos tienen que ser marido de una sola mujer, pero eso según la palabra sería posible. O diaconisa, que entonces sería otro oficio, por lo cual no está la Biblia marcando un oficio así. Entonces, yo entiendo este pasaje como que está hablando de las esposas. Ahora, ¿por qué pienso eso? Le voy a decir rápidamente también. Primero, otra vez, porque el diácono tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, no está hablando en versículo 11 de diaconás o de diaconisas, porque todo el pasaje está hablando de los diáconos que tienen que ser marido de una sola mujer. También quiero que observen esto. Versículo 10 está hablando de los diáconos. Versículo 12 está hablando de los diáconos. Realmente 8 está hablando de los diáconos, 9 está hablando de los diáconos, 10 está hablando de los diáconos, 12 está hablando de los diáconos, 13 está hablando de los diáconos, y algunos quieren proponer que el versículo 11 no está hablando de los diáconos. Y creo que no tiene ningún sentido interpretativo eso, porque Pablo podía haber esperado que si quería hablar de otra categoría de personas hasta después del versículo 13, o podía haber definido que está hablando de otro grupo de personas. Pero como está en el medio de los requisitos para diáconos, creo que lo más claro y lo más lógico es que está hablando de las esposas de los diáconos. Y realmente son solamente algunos comentaristas de nuestro tiempo que quieren cambiar esto por causa de la cultura. Ahora, tomándolo en cuenta así, ¿cuáles son los requisitos para la esposa? Dice versículo 11, la esposa del diácono de igual manera tienen que ser dignas. Eso lo vimos en versículo 8, ya lo hablamos, es un requisito para el diácono mismo, digna, tiene que ser seria, tiene que tomar las cosas en serio, no como pavadas. Eso es la primera para la mujer. Segundo requisito para la esposa de diácono es que no debe ser calumniadora. La palabra en griego es diabolos, diablo es la palabra. No está diciendo que la esposa del diácono no debe ser un diablo, pero un nombre del diablo es justamente eso, calumniador. Porque Satanás nos calumnia delante de Dios, pero aquí está diciendo a la mujer que no debe ser calumniadora, no debe difamar, debe tener cuidado con su boca. ¿Por qué dice eso de la mujer del diácono? Bueno, probablemente porque los diáconos en una iglesia saben cosas antes de que los miembros lo saben. Están tratando temas. Cualquier tema que está presentado en una asamblea, los diáconos lo saben antes. Y muchas veces, y está permitido, a mí no les prohíbo, no me parece mal, que los diáconos lo hablen con sus esposas. Entonces las esposas saben cosas antes de que la congregación lo sabe. Esa esposa tiene que saber que esa información es confidencial y que ella debe tener cuidado de no hablarlo fuera de su casa hasta que está presentado a toda la iglesia. Entonces aquí pone que por la intimidad que ella tiene con los eventos, las cosas de la iglesia, que tiene que ser una mujer que sabe guardar su lengua
y no usar mal su lengua, que podía causar muchos problemas en la iglesia. Número 3, en versículo 11, el tercer requisito para la mujer es sobrias, que es uno que vimos en cuanto al pastor en versículo 2, significa que tiene dominio propio, buen juicio para todas las cosas, tiene buen juicio, puede usar, tiene una mente clara. También la palabra implica que no es controlado por el vino. Y después termina con uno que es bastante global, más que realmente para el pastor o para el diácono. Dice, fieles en todo. La esposa del diácono tiene que ser fiel en todo. Fiel en todas las cosas. Entonces, cuando elegimos diáconos, también tenemos que tomar en cuenta sus esposas. Y antes de elegirlos, tenemos que estar seguros que sus esposas cumplan con estos requisitos, que son mujeres fieles, que son mujeres que puedan guardar la lengua, que son dignas, que toman las cosas en serio. Es muy importante porque las esposas de los pastores también hacen un gran sacrificio. Sus maridos a veces están en reuniones de diáconos hasta medianoche y más. A veces tienen que planificar sus calendarios con cosas importantes. A veces cuando estamos entrevistando muchos miembros, hay horas y horas y horas de reuniones. A veces su marido está viniendo a la iglesia para encargarse de la limpieza, o viniendo a la iglesia para encargarse de los yuyos, o viniendo a la iglesia para encargarse de que hay una pérdida de agua y alguien tiene que arreglarle. O a veces nos vamos de la iglesia y la alarma suena, entonces un diácono tiene que levantarse de su casa en el horario que sea, venir a la iglesia a ver quién es el ladrón que está adentro. Normalmente no es eso, es una ventana dejado abierto, pero tiene que venir a pagarlo. Y la esposa hace ese sacrificio en conjunto con su marido para servir al Señor. Entonces tenemos que elegir a diáconos con esposas fieles. Futuros diáconos, los que pretenden ser diáconos algún día, date cuenta que necesitas estar casado con una mujer fiel. Si no estás casado todavía y querés servir al Señor en el diaconado, el pastorado, casate con una mujer que ama al Señor. Si estás ya casado y tenés una mujer que es creyente, pero no cumple realmente con estos requisitos, ministrarla, no con el propósito de esto, realmente directamente, ministrarla, ayudarla a crecer espiritualmente. Es tu responsabilidad como cabeza de tu hogar. Mujeres de diáconos presentes, estos son tus requisitos. Date cuenta que tu papel es tan importante que Dios también puso requisitos para ti. Entonces, oren por las esposas de los diáconos, oren por los diáconos y los sacrificios que ellos hacen. Eso nos lleva a la sexta idiosincrasia hoy, que se encuentra en versículo 13. Y eso es que el diaconado incluye recompensas. El diaconado incluye recompensas. Versículo 13 dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay recompensas para los que sirven bien. La frase los que sirven bien significa los que sirven con excelencia, los que sirven de una manera aceptable, los que cumplan con el propósito por lo cual fueron elegidos como diáconos. Así que es el hombre que sirve y sirve con excelencia. Ahora, por allí estamos sorprendidos diciendo, pero si son siervos, ¿por qué quieren una recompensa? ¿No? Son siervos del Señor, ¿por qué quieren una recompensa? Buena pregunta, me alegro que lo hiciste. No dice que ellos quieren una recompensa. Ellos no quieren una recompensa. Ellos quieren servir. Entonces, no queremos elegir a hombres que quieren una recompensa, queremos elegir a hombres que quieren servir. Pero recompensas en la Biblia son muy comunes. No es nada raro o nada extraordinario que la Biblia hable de recompensas. Algún día todos nosotros que conocemos a Cristo vamos a estar en el tribunal de Cristo y Él va a mirar las cosas que nosotros hemos hecho para el Señor y nos va a dar recompensas. Hay una recompensa. Pablo hablaba al final de su vida en 2 Timoteo 4:8. Él dijo, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice, estoy por morir, pero me está reservada una corona de justicia que el Señor me va a dar. Y nosotros sabemos que el tribunal de Cristo nos va a dar una corona así o otras coronas, pero ¿qué vamos a hacer con esas coronas? Vamos a tomarlo y presentarlos al Señor Jesús, porque todo es para la gloria de Dios.
Pero Pablo decía eso. En 1 Pedro 5:4 dice que hay una recompensa para pastores. Pedro dijo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Es una corona especial para pastores, que también tenemos que pastorear como siervos y pastorear para la gloria de Dios. Y cuando viene la corona vamos a querer darlo al Señor, porque vamos a decir, mi pastorado era para tu gloria, mi recompensa es para tu gloria, pero qué lindo va a ser poder darle eso al Señor para glorificarle a Él en ese día. Y aquí no está hablando de hombres que quieren una recompensa, pero sí el Señor quiere darles una recompensa. Entonces dice, los que han servido bien con excelencia como diáconos obtienen, ganan, la palabra es ganar o poseer, adquirir, y hay dos cosas que van a recibir como recompensas. Primero, dice, obtienen para sí una posición honrosa. Una posición honrosa. Una posición honrosa significa, la palabra significa subir un escalón en una escalera. Van a ser elevados. Van a ser elevados. Ahora, otra vez, no están buscando ser elevados. No están buscando algo para su orgullo. Son siervos, quieren servir al Señor nomás. Pero el Señor dice, una vez que han pasado toda su vida sirviendo al Señor bien, con excelencia, yo les voy a exaltar. Lo mismo que dice el Señor, ¿no? Él dice que a Dios, a los humildes, Él los exalta. El diácono que trabaja para sí mismo, para esta recompensa, no será exaltado. Pero el que sirve al Señor porque ama al Señor, siendo un excelente siervo en el diaconado, será elevado por el Señor. Porque hermanos, aún hoy en día en nuestra iglesia, nuestros diáconos que trabajan con excelencia, merecen ser honrados. Merecen nuestro respeto. Merecen nuestra gratitud. Porque ellos ministran bien a nosotros. Y ellos ministran para que los pastores puedan ministrar mejor a nosotros. Entonces el Señor dice, los que sirven bien obtienen para sí una posición honrosa. Y la segunda cosa que reciben es gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra confianza a veces es traducido de nuevo, pero creo que confianza es la mejor palabra. Y lo que está diciendo es esto. Como han servido al Señor y como han servido a los hermanos, como han servido delante del mundo y han servido bien y se dan cuenta que es todo para la gloria de Dios, entonces han ganado confianza delante del Señor. Otra vez podemos pensar en Pablo y ninguno de nosotros, espero que no, yo no lo haría, decir yo soy como Pablo, pero miren una cosa que hizo Pablo en 2 Timoteo 4, cuando estaba al punto de morir, ¿qué dijo? He terminado la carrera. He peleado la batalla, he acabado la carrera, está todo terminado y ahora me espera una corona. Pablo estaba al punto de morir, pero estaba confiado, estaba contento. No estaba diciendo, mira lo que yo he hecho, estaba diciendo, mire que terminé las cosas que el Señor me dio para hacer y ahora estoy esperando el momento de ser ausente del cuerpo y presente con el Señor. Es una idea así que nos vemos acá, que los hombres que sirven al Señor con fidelidad ganan gran confianza en la fe. Están confiados delante de Dios sabiendo que el Señor es el que mide su trabajo. Están con confianza delante de los hermanos porque han pasado su vida sirviéndolos. Están con gran confianza delante del mundo porque han dejado un testimonio que el mundo no entiende de alguien que hace sacrificio por servir a los demás. Han vivido su fe y han servido bien. Y el Señor dice, hay recompensas para esos. Otra vez, déjame aclarar, no son hombres que buscan esas cosas. Es contradictorio a la palabra diácono. Pero una vez que lo han hecho, Dios dice, quiero que sean honrados. Bueno, entonces, vos y yo hoy debemos dar gracias a Dios por los diáconos que tenemos. Un cuerpo de hombres que cumplan con estos requisitos y también entienden lo que es ser un siervo. Ellos sirven de corazón. Son hombres de Dios, sirven de corazón, con ganas, con amor, con sacrificio, dedicando horas, usando sus habilidades para servir a Dios y para servir a todos nosotros. Entonces damos gracias a Dios por eso. Y yo como pastor doy gracias a Dios por ellos porque ellos facilitan mi ministerio como pastor.
y es sumamente importante. Las cosas que ellos hacen que me permiten a mí hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Debemos también entender en esta noche estar orando por nuestros diáconos. Orar que el Señor les dé sabiduría. Ellos necesitan sabiduría en decisiones que toman, en las cosas que hablamos. Hoy en día, cuando cualquier proyecto económico que hacemos, con la inflación que hay, necesitando la aprobación de toda una iglesia, es complicado a veces. Ellos necesitan sabiduría. Y cuando tratamos con membresía, escuchamos los testimonios y después recomendamos personas para membresía, necesitamos sabiduría para entender bien su testimonio y discernir si realmente han conocido a Cristo como su Salvador. Oran por su sabiduría, oran por protección espiritual, los requisitos son altos, oran por sus esposas y damos gracias por ellos. En tercer lugar, espero que hoy aprendimos y podemos guardar esto y volver a mirarlo de cómo elegir diáconos. Hermanos, por favor, que elijan diáconos así, que nominen diáconos así, que voten por diáconos así, para que tengamos siempre diáconos que son los hombres que Dios quiere que nosotros tengamos. Todo esto es tan importante porque en el próximo mensaje vamos a ver que Pablo va terminando esta sección y dice todas estas cosas para que sepan cómo conducirse en la iglesia que es la casa del Dios viviente. Entonces, todo esto es importante porque esto es la casa de Dios. Él nos dice cómo debemos conducirnos y parte de eso es lo que hemos visto hoy. Quiero terminar solamente con esta palabra. Todo el mensaje ha sido para creyentes, realmente ha sido para la iglesia, para saber cómo movernos en la iglesia con este tema. Pero quizás estás con nosotros hoy y no tenés la seguridad de ir al cielo, no estás seguro que vas al cielo después de esta vida, no sabes que has pasado de la muerte a la vida y estás yendo al cielo. Si es así en tu vida, te animo a tomar un momento aquí para entender que todo esto es importante porque termina el capítulo 3 diciendo el último versículo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y está esa palabra otra vez, misterio. Y está diciendo, hay algo que ha sido revelado que antes no sabíamos. ¿Y qué es? Versículo 16. Que Dios fue manifestado en carne. Dios vino a la tierra, tomó carne, se llama Jesús. Fue vindicado en el Espíritu, que significa que fue resucitado, tenía victoria sobre la muerte. Fue contemplado por ángeles, predicado, como estoy predicándolo ahora, creído en el mundo y Jesús fue recibido arriba en gloria, donde está hasta el día de hoy y algún día va a volver para nosotros. Eso fue revelado por Dios, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz por tus pecados, que Jesús resucitó en victoria sobre la muerte, que Jesús va a volver algún día para buscar los suyos. Y aquí dice, creído en el mundo, y eso quizás es la parte que te falta. Si nunca has creído en Cristo como tu Salvador, todavía no tenés la vida eterna que Él te ofrece. Entonces te animo, Dios está presente, Él puede ver tu corazón, Él está aquí. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, allí habla con Él ahora mismo en tu corazón. Reconozca que eres pecador, reconozca que necesitas que alguien te salve porque no vas a poder salvar a ti mismo. Y ponga tu fe en Cristo y su obra en la cruz. En la cruz, Él murió por todos tus pecados. Y después Él resucitó en victoria. Ponga tu fe en Cristo y Él te salvará. Tu salvación no depende nada de ti. Tú no puedes hacer nada para ir al cielo. Cristo hizo absolutamente todo. Solo tenés que recibirlo por fe. Si no conoces a Cristo hoy, ponga tu fe en el Señor Jesucristo ahora mismo, mientras que yo voy terminando y orando. Así podés salir de este lugar en esta noche con vida eterna, con tus pecados perdonados, una vez para siempre. Y ya podés estar esperando la venida del Señor y esperando el momento que estés por toda la eternidad en el cielo con el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por no dejarnos sin saber cómo tú quieres que nos conducemos. Te damos gracias, Señor, que nos has hablado bien aquí de cómo debemos elegir diáconos y quiénes deben ser. Señor, te damos gracias por los diáconos que nos has dado. Te damos gracias por su amor para ti, por su fidelidad, por su deseo de servir. Te damos gracias, Señor, que atienden a la congregación con amor. Te damos gracias que hacen cosas que nos permiten a nosotros los pastores a dedicarnos a tu palabra y a la oración. Te damos gracias por ellos y pedimos que los bendigas, que los proteges, que los des sabiduría. Ayúdanos, Señor, como iglesia,
que podemos guardar estas verdades en nuestro corazón y siempre tomar muy en serio cuando estamos nominando y eligiendo diáconos, para que solo elegimos a personas que cumplan con estos requisitos que tú nos has dado en este lugar. Y pedimos, Señor, que cada vez más en nuestra iglesia, igual como en Jerusalén, que mientras que los diáconos van sirviendo, atendiendo la necesidad de la congregación, y nosotros los pastores seguimos dedicándonos a la palabra y a la oración, que tu palabra puede seguir creciendo y que el número de los discípulos puede seguir multiplicándose para la gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, si hay alguien presente en este momento que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo le convence de su pecado, de su necesidad de confiar en Cristo para su salvación. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.